arrancando. Editorializando, claro. Editorializando, pero bueno, creo que salió bien. Sí. Espero que la gente sepa entender que estamos en vivo y pasan estas cosas. Pero bueno, les habíamos dicho, tenemos una entrevista, una más, de todas las que venimos haciendo en este Toro y Pampa, versión 2021, en la cual tengo el agrado de estar con Juan Bautista. Y tenemos en línea a un amigo, un camarada. A ver, Juan, presentalo vos. Sí, Cristian Rodrigo Iturralde, señores, ha estado ya en Toro y Pampa. Exactamente, bienvenido, Sí. Cristian. Bienvenido, Acá presentamos así nomás, ¿viste? No traemos Bueno, lista. Bautista y Pablo, como siempre, les agradezco nuevamente por la invitación y para mí es un gran honor estar acá junto a ustedes, ¿no? Así que les agradezco la invitación. No, gracias a vos, porque siempre, cada vez que te hemos convocado en las otras etapas de Toro y Pampa, has estado, incluso me has regalado y me has dedicado tu libro, el de la leyenda negra, el de 1492, ¿no? El tribunal de... No. ¿Cómo es? De misericordia, pero por supuesto que en cada iniciativa patriótica que uno ve, uno tiene que estar, ¿no? Como están ustedes, también intenta estar uno, así Exactamente. que acá tenemos que estar todos juntos, ¿no? Exactamente, todos en pos del bien común, que es la patria, ¿no? La que nos une a todos. Exacto. Cristian, bueno, te hemos llamado, primero porque vos sos amigo y siempre estás bien predispuesto, pero estás a punto de sacar un libro, Sí. ¿no? Que se llama La Escuela de Frankfurt, el inicio de la nueva izquierda. Contanos Así es, Pablito. contanos un poquito, Cristian, porque vos hace rato que venís con el tema de tocar estos temas en las redes sociales, ¿no? Siempre has hablado de esto, incluso tenés un libro que es el libro negro del INADI, el cual no pude leerlo, pero la verdad que me gustaría leerlo porque es un tema que mucha gente desconoce del nacimiento. Yo Claro. lo he editorializado y todo, lo del INADI, pero yendo a la Escuela de Frankfurt, ¿por qué no le contás en palabras simples a aquel que no sabe que ni siquiera qué es la Escuela de Frankfurt? Como para que la señora, el señor que ahora se sentó a mirar o a escuchar, diga, a ver de qué están hablando estos muchachos. Y claro, mirá, para que la gente tenga una idea general, la Escuela de Frankfurt, que si bien cuando uno la menciona a mucha gente le puede sonar desconocida, pero todo lo que estamos sufriendo hoy en día, todos estos embates que sufre la civilización occidental cristiana, como la ideología de género, el feminismo, el correctismo político, el homosexualismo, y todo este tipo de cuestiones pendientes a socavar nuestra identidad, ¿no? Como siempre digo, esto es un ataque contra la identidad integral del ser humano, contra la identidad patriótica, contra la identidad espiritual, ontológica, etcétera. Y todo esto que hoy vemos tan claro, fue en realidad pergeñado, fue en realidad ideado, ingenierizado socialmente, desde un instituto, una usina de pensamiento, think tank, llamada la Escuela de Frankfurt, que surge en los años 20, más precisamente en 1923. Por eso la importancia capital que tiene para mí, para comprender todos estos fenómenos y su origen, que fue estudiar esto, ¿no? Porque vos, fíjate, Pablo Bautista, que muchos de nosotros sabemos, o muchos de los escuchan en este programa, quién fue Gramsci, ¿no? Uh-huh. Y todos creemos que Gramsci fue básicamente la persona que fue planteando ya la revolución en términos culturales, ¿no? Es decir, de cooptar la educación y, digamos, todas las esferas culturales o artísticas del ser humano. Y, sin embargo, anterior a Gramsci, los que realmente fueron ya enfocando la revolución en términos culturales fue la Escuela de Frankfurt. Claro. O sea que estos fueron los ideólogos de lo que Gramsci después dijo, podríamos decir. O va en conjunto. Perdón, Pablito, no te escuché lo último. ¿Cómo? No, te decía que esto que vos me estás diciendo, podemos decir que la Escuela de Frankfurt responde también a lo que el Gramsci hablaba o no tiene nada que ver uno con el otro, porque en realidad unos eran de Alemania y este era italiano, ¿no? O sea, lo que era Gramsci era un comunista acérrimo enfrentado al fascismo, diríamos, claro, incipiente de la Italia de Mussolini, ¿no? Sí, no, que la intuición de ambos fue, tienen crédito los dos, tanto Gramsci como Frankfurt, pero acá hay dos cuestiones. Primero que ellos, digamos, lo manifiestan, esta revolución cultural, en términos distintos. Gramsci, por ser Gramsci creo que fue el único comunista que trabajó en su vida, el tipo que trabajó en una fábrica, o sea, conocía una fábrica por dentro,
y es digamos un discurso mucho más directo, el de Gramsci, ¿no? Es mucho más práctico, más pragmático. En cambio, la escuela de Frankfurt, ellos van hablando, van manifestándose a través de la academia, digamos, ellos tienen un nivel intelectual mucho más alto y tienen, digamos, una llegada mucho más amplia que la que tuvo Gramsci, porque si bien Gramsci muere, creo que Mussolini lo libera en el 36, 37 y Gramsci muere en el 38, él ya había planteado esta cuestión de la revolución cultural, pero sus escritos son recién conocidos a partir de los años 70, diría yo, porque hasta ese momento tenía una circulación muy limitada, solo dentro del Partido Comunista, y sus obras no fueron sistematizadas y publicadas de modo íntegro hasta el año, por ejemplo, 75, en Turín, en Italia, después en español, creo que en el 82 y en el 94 en inglés. Pero yo sí te pongo para que la gente entienda como eje central el mayo del 68, es decir, el mayo francés. El mayo francés, que fue la primer gran, digamos, el primer gran movimiento de transgresión moral en todo Occidente, tendiente a querer, digamos, acabar con toda la tradición occidental. Y ese mayo del 68, esos estudiantes o militantes de la izquierda toman como bandera justamente a Marcuse y a Adorno, que son dos de los principales referentes de la escuela de Frankfurt, además, por supuesto, de Marx y Mao, ¿no? Pero Gramsci acá, vos fijate que este primer gran levantamiento, que es un hito para toda la izquierda, el mayo del 68, Gramsci no aparece ni siquiera citado en una nota a pie de página, es decir, que la influencia de Gramsci es posterior. Si bien Gramsci llegó a ser coetáneo en algún momento a ellos. Pero por eso me interesaba también un poco, con este trabajo, poder, digamos, sacar de ese equívoco a la gente, decir, sí, Gramsci fue muy importante, pero los que construyeron el mayo del 68, y a partir del mayo del 68, ahí empiezan los grandes movimientos homosexualistas, feministas. Bueno, es obra de los hombres de Frankfurt, no es obra de Gramsci. Lo de Gramsci es posterior. Claro, bien. Bueno, bien, eso está bueno aclararlo, porque todos creemos que es exactamente lo mismo. No es lo mismo, si bien tienen una corriente parecida de pensamiento, no es lo mismo la escuela de Frankfurt que lo que es los pensamientos gramscianos. Pero, a ver, y decime, ¿el marxismo cultural nace con la escuela de Frankfurt o nace con Gramsci? Porque quizás hasta en eso estaríamos fallando, ¿no? No, ojo, no, es que en realidad son, digamos, la intención, digamos, es la misma. Son simplemente distintas formas de manifestarlo. Yo lo pongo en términos muy simples. El marxismo de buenos modales es la escuela de Frankfurt. Por ejemplo, si vos ves a los socialdemócratas hoy europeos o a los liberales estadounidenses como, no sé, Hillary Clinton, Obama y todas estas basuras, que son zurdos, pero con traje y corbata, con buenos modales, con discursos moderados, bueno, ese es el marxismo de la escuela de Frankfurt. Gramsci tal vez es más el marxismo hispanoamericano, ¿entendés? El marxismo, si querés, más revolucionario en términos, militares, de acción directa, un discurso más directo. Esa es la diferencia. Pero no, podemos decir también que Gramsci está en la revolución cultural, indudablemente. Pero bueno, los que realmente la gestaron fueron los hombres de Frankfurt, porque Gramsci en ese momento no era conocido. Lo de Gramsci viene a completarse con lo de la escuela, de Frankfurt. Pero este marxismo cultural, no obstante, y la nueva izquierda, lo que se conoce como nueva izquierda, del cual Marcuse, si bien él rechazaba este mote, pero todo el mundo tiene, en ese momento histórico, en el 68, Marcuse, él había sido calificado por sus propios pares como el padre de la nueva izquierda, es decir, de esta nueva izquierda reconfigurada, esta nueva izquierda que ya, digamos, no daba tanta importancia a las cuestiones económicas, a las dialécticas clasistas, o que tenían al trabajador como sujeto revolucionario. Es decir, que ahora el sujeto revolucionario eran las minorías. O sea, era el momento ya no de la revolución de las masas, porque las masas trabajadoras habían dejado de ser comunistas justamente porque en los países occidentales, capitalistas industrializados, ya ese capitalismo era muy distinto al capitalismo sobre el cual escribía Marx. O sea, los tipos podían ascender socialmente, tenían mejores salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese capitalismo, aún imperfecto y aún con sus injusticias,
era mucho más justo para esos trabajadores y mucho más deseable que lo propuesto por los marxistas, especialmente por lo visto luego de la revolución bolchevique, donde el trabajador empieza a ser explotado de mil maneras distintas. Claro. Entonces, digamos que la nueva izquierda del marxismo cultural surge de un modo ya sistemático y realizado con la escuela de Frankfurt. Sobre eso no tengo duda. Bueno, justamente, y me voy a adelantar una pregunta porque vos estás hablando justamente de esto y no estaría bueno que yo lo traiga a colación después. Vos bien señalás que esto nace en Alemania en un momento y cuando en la llegada del nacionalsocialismo alemán los echan a patadas a esta gente y emigran a los Estados Unidos de Norteamérica, un país de los que nosotros conocemos como digamos, los reyes del capitalismo, ¿no? La bandera del capitalismo para los que estamos en América, en Hispanoamérica, son los yanquis, como se les suele decir. Ahora, lo raro en todo esto, y vos decís que es el nacimiento, porque utilizando a Marcuse, si mal no recuerdo, dijiste, es el nacimiento de la nueva izquierda. Ahora, ¿cómo puede ser que esta gente que estaba en Alemania, que fue echado por un movimiento nacionalista, ¿no? De índole social, pero nacionalista. ¿Por qué y a ver, para que no quede mal la pregunta, ¿por qué recala este marxismo cultural, o llamarlo como quieras, recala en los países justamente que eran procapitalistas, ¿no? Cuando sus ideas son tendientes a la socialdemocracia. ¿Qué te quiero decir con esto? Para traducirlo un poco, porque la pregunta si no se hace media complicada. Estas ideas de izquierda al final terminan recalando en países que son ultracapitalistas. Lo único que fueron capitalistas, pero más copados, por decirlo de una manera, ¿no? Porque claro, como para que se entienda bien si es el nacimiento de una nueva izquierda, ¿por qué los países que son verdaderamente de izquierda o aquellos que diríamos que el comunismo prosperó, porque acá todos te hablan, yo estoy en desacuerdo, ¿no? Que digan que China es comunista, ¿no? China no permite esto ni a palos, ¿me entendés? Entonces digo, ¿cómo puede ser que los países que son realmente, supuestamente para nosotros, claro, de izquierda, esto no prosperó y en todos los países que eran de derecha termina haciendo todo este desastre? ¿Vos tenés una explicación a eso? Porque cuesta entenderlo. Es una gran pregunta, Pablo, y esta es una de las grandes paradojas que tiene no solo la escuela de Frankfurt, sino la izquierda en general. Vos fíjate que la escuela de Frankfurt, en general, ellos bregan, por supuesto, siempre por la diversidad y la pluralidad. Sin embargo, si nosotros vemos la composición de los exponentes del instituto, lo que no hay en absoluto es pluralidad y diversidad. ¿Por qué? Porque todos sus miembros son, en primer término, son hombres, son todos judíos, son todos alemanes, son todos izquierdistas. Es decir, que vos fijate que acá no hay una diversidad, o sea, la diversidad por la que ellos claman no existe dentro de su propio instituto. Pero la característica principal, digamos, además de esta composición homogénea que tienen ellos, es que vos fijate que ellos no abrieron ninguna sucursal en los países comunistas. Claro. O sea, ninguno vivió en no se iban a las regiones sovietizadas. Todos eligieron vivir, entonces, hasta Sartre, que hablaba maravillas y también el Simón de Beauvoir, de la China comunista, de la Rusia comunista. Sin embargo, todos vivían en Francia tranquilamente, y ninguno se animó, a pesar de tener esta ciudad de izquierda, contra el capitalismo, a vivir en países fuera del capitalismo. Entonces vos fíjate que las sucursales son, se van a Ginebra, Londres, también están en París, pero reclaman principalmente en los Estados Unidos. Y es en los Estados Unidos, curiosamente, como vos decís, cuando estos tipos toman ya una dimensión y tienen una difusión sin precedentes. Claro. Por supuesto, ¿quién los recibe en Estados Unidos? Principalmente la Universidad de Columbia, que históricamente es uno de los bastiones que ha tenido la izquierda, ¿no? Es una izquierda más moderada, no es una izquierda, digamos, moscovita, no es una izquierda comunista, sino una izquierda más moderada, como era la República de Weimar antes de la llegada del Reich. Exacto, claro. ¿Qué te iba a decir? Y ahí, desde las universidades estadounidenses, con todos los recursos que ellos fueron recibiendo, bueno,
Antes no vendían 3 libros los tipos y después empezaron a hacer sellers, básicamente. Sus libros eran traducidos a 300 idiomas, tenían acceso al estudiantado. Eso fue lo que les dio, digamos, una gran difusión, una gran popularidad entre los propios estudiantes. Claro. E incluso Marcuse y Adorno también, y Lowenthal, fueron empleados de la antecesora de la CIA en los Estados Unidos. O sea, los propios izquierdistas recibían no solo, su salario de las universidades, además que recibían salarios de Félix Well, que era un empresario judío germano-argentino, que era socialista. Además recibía del propio gobierno de los Estados Unidos un salario, ¿no? ¿Por qué? Porque a Estados Unidos en ese momento le interesaba la cuestión geopolítica con la Rusia comunista. Claro. No le daba bola a Estados Unidos, estuvieron muy estúpidos los yanquis, porque pensaban todo en términos geopolíticos. Entonces no se dieron cuenta que lo que dejaron entrar ahí era el veneno cultural que estaba cooptando las universidades y envenenando a toda la sociedad conservadora de los Estados Unidos. Exactamente. Mirá, justo la pregunta que yo te iba a hacer, lo acabás de decir vos, pero vamos a reforzar el concepto, ¿no? En reiteradas ocasiones que yo te escuché hablar sobre la Escuela de Frankfurt, vos dijiste, y al inicio de la charla lo dijiste bien claro, que esto fue la originaria de aquellos ismos, ¿no? El indigenismo, sobre todo en nuestra región, el feminismo, el ecologismo, bueno, todo lo que hoy conocemos, el transhumanismo, claro. Incluso, ¿no? Quizás en esa época no se hablaba, pero hoy el veganismo, incluso, que hoy estamos padeciendo, ¿no? Es como que si comes un animal, sos un asesino, poco más que eso, para esta gente que tiene subvertida la mente. Pero lo que nosotros vemos con esto es que van insectificando o van, diríamos, atomizando, ¿no? La unidad de concepción. Lo que yo siempre te hablaba, que cuando vos me invitaste muy, muy gentilmente a tu canal, La Derecha Ataca, lo hablamos en reiteradas ocasiones, hemos llegado a esa conclusión, ¿no? Que nosotros lo que necesitamos es unirnos, ¿no? En las concepciones de pensamiento para poder avanzar hacia adelante. Justamente esto lo que hacen es que uno vaya para la derecha, el otro para la izquierda, el otro va para atrás, el que va para adelante, cuando llega 10 pasos adelante, vuelve para atrás, ¿no? Y yo lo que veo, que más o menos en correlación a la época en que fue creada, lo que fue un claro enfrentamiento a los nacionalismos incipientes de esa Europa, ¿no? ¿Vos creés exactamente lo mismo? Y agrego, ¿vos creés que el nacionalismo es realmente el antídoto para terminar con toda esta basura? Mirá, me parece que hoy no debería haber duda. ¿Por qué? O sea, no debería haber duda que lo que vos decís es lo principal. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy vemos claramente que hay una agenda globalista. Esto hoy nadie lo puede negar. 10 años atrás nos decían que éramos conspiranoicos. Hoy hay una agenda globalista cultural. ¿Y qué es lo que se le opone al globalismo? El patriotismo. O sea, el patriotismo es realmente la antítesis al globalismo. Y por supuesto, dentro del patriotismo, rescato la cuestión, digamos, cultural y religiosa del hombre. Claro. ¿Verdad? Pero el patriotismo creo que hoy ha quedado más claro que nunca, porque antes o todavía hay quienes quieren, digamos, confundir y decir que el nacionalismo o el patriotismo son, son sembradores de odio y todas sus estupideces. Exacto. Que vienen ya desde la propaganda después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente, claro. Sin hacer distinciones entre los distintos tipos de nacionalismos europeos que ha habido. Y me parece que no hay nada más natural y no hay nada más sano que el apego del hombre por su propia patria. Claro. O sea, justamente uno tiene que estar agradecido y tiene y digamos este agradecimiento con el propio suelo, este agradecimiento con la patria y todo lo que ello conlleva, me parece que es lo natural, de modo que no debería haber segundas lecturas como hacen lastimosamente muchas personas, incluso algunos sedicentemente o de derecho, pero libertario, etcétera,
El nacionalismo es lo más sano, claro. El patriotismo. O sea, el nacionalismo no tiene nada que ver con perseguir otro tipo de culturas o invadir otro tipo de países. Eso no tiene nada que ver. Tiene nada que ver. Nosotros, bueno, y vos lo debes saber bien, queremos lo mejor para los nuestros, pero podemos apoyar otros movimientos patrióticos en otros países y podemos tener muy buenas relaciones con ellos, ¿verdad? Sí. Así que creo que el patriotismo es la solución, pero para mí siempre la cuestión de fondo es la cuestión religiosa. Digamos, lo que nos hermana a todos realmente es la cuestión de la cristiandad, creo yo, más allá de que haya muchos buenos amigos, camaradas, patriotas que no lo sean, pero me parece que tienen que entender que esto es una guerra para mí religiosa, teológica. Esto es una guerra entre el bien y el mal, porque no se explica de otro modo lo que hacen estos tipos queriendo pervertir a los chicos, matando bebés. Eso es el mal. Sí. Pónganle la etiqueta que ustedes quieran, pero es el mal. Entonces, en mi visión, Pablo, es el tema, es la patria y la patria del cristianismo. Creo que es lo que realmente se puede oponer a esto, ¿no? No, más vale, Cristian, y yo coincido. Estamos en una guerra espiritual, eso no hay duda. Estamos en el bien contra el mal. Yo lo que no creo, o sea, con esto que te quiero decir, y no es que no esté de acuerdo con vos, al contrario, lo que quiero reforzar es que nosotros en la Argentina tenemos varias creencias, ¿no? Y creo que hoy, como argentinos, tenemos que poner la prioridad número uno, que es la bandera, o sea, en nuestra patria, por sobre la creencia. ¿Por qué? Porque los que nos están atacando, todo dentro de aquellos que estemos bregando por el bien, ¿no? Si está jugando para el mal, obviamente ese tipo queda desestimado, ¿no? Porque todos estamos buscando que a todos nos vaya bien y estamos luchando contra las fuerzas del maligno en la tierra. Pero vos ¿crees que aquellos que dicen que el nacionalismo es de odio, o sea, vos me lo dijiste bien claro, o sea, no estás de acuerdo con ese tipo de declaraciones, ¿no? Creo que más restan que suman. Exacto, ¿no? Como te decía antes, o sea, no hay nada más natural que llamar el nacionalismo o el patriotismo, como le queramos llamar, es amor por la tierra, amor por los propios y amor por los propios. Exacto. Y esto de ningún modo se sigue de esta declaración que uno tenga que tener cierta, digamos, enemistad o tenga, digamos, intenciones de querer perjudicar a personas que no pertenecen a nuestro propio colectivo nacional. No, nosotros queremos, en nuestra tierra, en nuestra tierra decidimos nosotros, no queremos ningún organismo internacional ni ninguna nación extranjera que decida sobre los asuntos nacionales. Exacto. Se llame Israel, se llame Irán, se llame Cuba, tenga el nombre. Queremos autodeterminación en nuestro territorio. Exacto. Y queremos lo propio y lo natural. De modo que, como bien vos decís, no tiene nada que ver nacionalismo con estas cosas que le quieren endilgar, ¿no? Sí, totalmente. Claramente lo que decía el Martín Fierro, ¿no? Que tiene que venir un criollo a mandar, ni más ni menos que eso. O sea, lo que necesitamos, y no nosotros, no solo nosotros, sino el mundo en general. Por eso está muy bien lo que dijiste vos en su momento, que hablabas del globalismo. En cada país debe nacer un patriotismo, un nacionalismo que sea el antídoto para esta gran globalización, porque así como existen las izquierdas, existen también las derechas que quieren oprimir a los pueblos, y yo creo que nosotros tenemos que fijarnos en que cada uno, de acuerdo a su idiosincrasia, se maneje como más le convenga, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, Argentina es un país que siempre fue refractario para la izquierda, desde su creación. Pero hay otros países que quizás se llevan mejor. Entonces, mientras no me vengan a molestar a mí, que diríamos, de su frontera para adentro, que hagan lo que quieran, ¿no? Y eso no significa que yo me puedo llevar mal con ellos, ¿no? Eso es una cuestión. Y aparte, otra cosa, yo creo que no es ni de izquierdas ni de derechas el tema de, por ejemplo, el aborto. Hace muy poquito ganó en Perú un hombre que está sindicado como que es de la izquierda, pero el tipo aclaró muy bien que él estaba en contra de la ley de aborto. Entonces digo, claro, a ver, el tipo, podemos no tener todas las ideas iguales, pero estamos defendiendo la vida, ¿no? del nacional, sobre todo, ¿no? Y de un humano, porque esto ya trasciende las fronteras. Entonces creo que no se trata de derecha, de izquierda, sino de ir por el camino del bien, básicamente, ¿no? Después, si nos gusta o no, creo que son debates internos esos, ¿no? Me parece que es así. Cristian, viste que vos, estamos hablando de la Escuela de Frankfurt, y en un momento, en nuestra región, se había fundado el Foro de San Pablo. ¿Tiene algo que ver, o con el ahora Grupo de Puebla,
esa escuela de pensamiento crítico, como le llaman ellos, con estas dos que te nombré recién, Foro de San Pablo y Grupo de Puebla? Sí, excelente, Pablo, que preguntás, porque el Foro de San Pablo, yo te diría, la modalidad que tiene y la forma de proceder es similar, la operatoria es similar. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la característica principal de la Escuela de Frankfurt y por qué tuvo tanto éxito? Porque era un instituto multidisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que no era ya como los viejos institutos marxistas, que era básicamente se ocupaba nada más de economía y de alguna sociología y nada más. No, este instituto multidisciplinario, tenés expertos en todas las disciplinas, tenés de biólogos, politólogos, antropólogos, musicólogos, o sea, los tipos ven todas las esferas donde el hombre ejerce alguna actividad, las van estudiando para ver de qué modo van, a partir de allí, sembrando el veneno marxista, ¿no? Van subvirtiendo, digamos, el orden establecido o atacando cualquier cuestión de orden natural. El Foro de San Pablo es lo mismo, es simplemente que tiene un sesgo mucho más americano, lógicamente, y digamos, es mucho más, vos fíjate que el lenguaje que utiliza los hombres de la Escuela de Frankfurt, o si querés la izquierda más caviar, es distinta a la del Foro de San Pablo, que son tipos más de combate. Sí. Entonces son tipos que en general, no sé, como Lula, entonces son tipos que fueron militantes en la calle, que tuvieron roce, en este sentido, hay muchas organizaciones terroristas metidas ahí adentro, o sea, es una izquierda, si querés, más comprometida con la lucha armada, con lo inmediato. En cambio, la Escuela de Frankfurt es más de pensamiento, si querés. Claro. Es más propiedad a través del pensamiento. Acá, la de San Pablo tiene esas dos patas. Sí, está la parte del pensamiento de subvertir la cultura, pero también están ellos detrás de cuestiones, digamos, de política coyuntural, de política inmediata. Vos fijate que hay vinculaciones de casi todos los grupos terroristas con el Foro de San Pablo. En todos los levantamientos que hay o que ha habido en los últimos años o en los últimos meses, está metido el Foro de San Pablo. Claro. Es decir que sí, la metodología sí es igual, porque aparte reúne a expertos de distintas esferas que actúan de un modo mancomunado y de un modo organizado y muy bien financiado. En ese sentido, sí, es similar a la Escuela de Frankfurt, y sería para América lo que la Escuela de Frankfurt fue para los países, si querés, más desarrollados. Claro. El Foro de San Pablo es más para los países en desarrollo, si querés. Claro. Bueno, viste que ahora devino en Grupo de Puebla, no sé si el otro sigue funcionando o no, pero bueno, en definitiva sigue siendo lo mismo, ¿no? Lo que buscan es crear estos ismos que hacen que cada vez estemos más divididos y más divididos en pequeños grupos, que al final terminan siendo, como yo las suelo llamar, las dictaduras de las minorías, ¿no? Ahora, por ejemplo, el mes de junio fue decretado como el mes de la homosexualidad, ¿no? El orgullo gay, ¿no? Como si fuera, sentir orgullo, creo que cuando uno logra algo en la vida, ahí siente orgullo por ese hecho que llevó a cabo. Ahora, por haber nacido de una manera, porque se sabe que uno nace de esa forma. Si bien hoy tenemos una especie de adoctrinamiento hacia la homosexualidad, vos lo has dicho, incluso ahora hace un ratito, creo que el orgullo no pasa por ahí, ¿no? El orgullo viene por otra. El orgullo es ser argentino, en todo caso, o ser del país donde uno nació. Entonces, vos, lo que veo con esto es justamente lo que nos están llevando, es a que estemos cada vez más divididos en pequeños grupitos, y se le ha dado mucha entidad a esos grupitos. Vos ves exactamente lo mismo, calculo que sí. Completamente. Entonces, ellos te van fraccionando, van balcanizando a través del indigenismo, como vos también hablabas antes, sí. A través de hombres contra mujeres, negros contra blancos en Estados Unidos, mujeres contra hombres. Ellos van constantemente buscando nuevas antítesis o en realidad nuevos opuestos, enfrentamientos que son artificiales en realidad. Sí. Porque no debería haber, no sé, ponerle un rencor o un enfrentamiento entre un indígena y un no indígena, entre una mujer y un hombre, pero donde no hay enfrentamiento, bueno, ellos lo van generando, como bien vos sabés, o van exacerbando ciertas características de cada uno de esos grupos que les permite enfrentarlo, ¿no? Entonces, sí, como vos decís, lo que buscan es la disgregación total, social,
religiosa, nacional, etcétera. Claro. Bueno, vos sabés que, ahora te dejo, Sí, sí. Juancito, me pasó una cosa muy, muy llamativa. Ahora le están dando como mucha entidad a los afrodescendientes, ¿no? Y la realidad es que en la Argentina no tenemos afrodescendientes, o sea, de la época de la colonia o de la época de la colonización, podríamos decir. Porque Argentina fue, o la Confederación en su momento, o como se llamare, en su momento fuimos los primeros que dimos la libertad, ¿no? En la asamblea del año 13, si no Sí. me equivoco, se le dio la libertad a los chicos que ya estaban en el vientre de las madres, ¿no? De los afroamericanos. Entonces no tenemos, como en otros lugares, le hace Brasil, mismo en el Perú, en el Uruguay, que aún seguían con eso de la esclavitud, no tenemos negros, hablando propiamente dicho, que son argentinos, hay muy pocos. Sin embargo, ahora le empezaron a dar eso y la gente se lo cree. Y un día me tocó leer a una chica y le digo, pero nadie como que los invisibilizaban. Claro. Invisibilizar significa que yo no quiero ver algo o que trato de borrar algo que existe. Lo que yo le trataba de explicar a ella es que no había una gran cantidad de afrodescendientes, entonces es lógico que no los veamos en la calle. Más vale. Entonces digo, vos fíjate cómo siempre van sumando de a poco una más y una más, incluyendo o desconociendo en realidad lo que ha sucedido en la historia nuestra en este caso. No sé si a vos te ha pasado de eso, no sé si has leído o has visto, pero yo tuve una discusión fácil de 1 hora con una persona y no nos podíamos poner de acuerdo y yo le decía, pero no hay. Me dice, pero venía a San Telmo. Le digo, pero San Telmo es un barrio de la capital federal. Me dice, ahí tocamos, no sé qué cosas, nos juntamos. Entonces no los invisibiliza nadie. Claro. Porque no tiene nada que ver con los nuevos, ¿no? Entonces Sí. se armó todo un debate, digo, siempre hay una nueva, ¿no? El día de mañana va a ser otra. ¿Te ha pasado esto de estas nuevas corrientes, ¿no? Porque vos siempre hablás del indigenismo, pero ahora estamos con esta, los afrodescendientes. Sí, aparte vos, pero fíjate, aparte que es ridículo, porque aparte Argentina ha sido un país que, como saben ustedes bien, se ha distinguido históricamente de todo el resto de las naciones por haber recibido todas las culturas. Cuando los yanquis no lo dejaban entrar, o en América los brasileños no lo dejaban entrar, los que abrían la puerta de par en par eran los argentinos. Sí. Entonces, que a la Argentina se le quiera colocar un mote discriminatorio, o sea, con esa justificación se quedó el INADI, ahí te das cuenta que hay una cuestión ideológica. Pero sí, mira, con que haya un negro se te van a decir que se lo estén visibilizando. Pero aparte, y yo creo que eso es un temor que yo tengo, el temor de, no es cualquier inmigración la del negro, esto por más que a mucha gente pueda resultar antipática, pero no suelen asimilarse bien. Yo veo el caso de los Estados Unidos, yo he vivido en los Estados Unidos, y realmente hay un enfrentamiento bastante grande, pero te diré que hay un resentimiento sin ningún tipo de, te diría yo, de motivo contra el blanco, por lo menos actualmente. Entonces, vos fijate cómo la policía mata a un negro que es delincuente, que está por matar a otro, saben los negros que queman ciudades enteras. Fíjate lo que pasa en Suecia. En Suecia ha aumentado el delito 5 veces, salió en Infobae la otra vez, por la inmigración que han aceptado de los países musulmanes, de los cuales la mayor parte son negros. O sea, para mí, cada país tiene que reservarse, no podés, tiene que traer a gente que se pueda asimilar a las costumbres, a la población local. Por eso vinieron los italianos, vinieron los españoles, y algunos alemanes incluso, o irlandeses. Pero a mí sí me preocupa el indígena, por ejemplo, es asimilable, se ha asimilado históricamente, ha funcionado muy bien el indígena en América Española, pero yo estoy completamente en contra de esta inmigración de elementos que son que vienen con una cultura completamente distinta, porque va a pasar lo que está sucediendo ya hay partes de Francia que no puedes entrar, porque tenés a los musulmanes o a los negros que te prenden fuego directamente si vas con una cruz. Para mí hay que tener mucho cuidado con el tema de la inmigración. Yo no tengo problema bolivianos, peruanos que vengan legalmente al país, por supuesto. Yo no quiero la inmigración ilegal. Claro. Así como si vos vas a Bolivia, te rompes una pierna y no te atienden si no tenés plata, y acá un boliviano se puede hacer cualquier operación y volver a su país. Bueno, quiero reciprocidad.
Pero ahora Totalmente. bien, con respecto a los africanos, para mí es un tema que hay que darle importancia porque yo veo que hay cada vez más y a mí me genera mucha inquietud. Cristian, además hay una cuestión, o sea, totalmente en coincidencia con lo que decís, digo, para el oyente o cualquier persona que esto le pueda sonar, como vos decís, antipático, obviamente por efecto de la propaganda, pensémoslo al revés, o sea, ¿cómo le puede caer a un africano? Lógicamente ya en Sudáfrica hay muchísima población blanca, ¿no? Pero ¿cómo le puede caer a un africano del norte que de golpe venga un montón de inmigración europea, obviamente europea tradicional, después gente yanqui, gente argentina, o sea, obviamente les haríamos el mismo quilombo que hacen ellos en el resto del mundo, ¿no? Sí, igualmente, no es por ponerme en abodo del diablo, Sí. pero, o sea, en un momento los países, diríamos, potencia, Claro, hicieron eso. hicieron y le saquearon, Sí. ahí sí Sí, que sí, saquearon sí. realmente a África, la han destruido y fueron los anglo Se la dividieron. franceses, Sí. claro. Ahí no estoy tirando para nosotros porque vos bien lo aclarás en tu libro, en donde hablas que no es lo mismo las corrientes que vinieron hispánicas a América con lo que sucedió a mano de Inglaterra en América del Norte, ¿no? O sea, no es lo mismo. Sabemos que aquellos son saqueadores y son piratas. O sea, que tienen esa, diríamos, esa conducta. Si le caen los africanos a los europeos, y bueno, que problema de ellos, que se arreglen ellos. Y pero diría yo. va a venir para acá después. Pero acá vienen por otra cosa. Sí. Acá lo que llega acá es distinto. El Lo de plan allá es creo, otro. no sé qué opinás vos, Cristian, pero yo no lo veo igual lo que sucede en Europa con lo que en realidad nosotros no le metimos al país a nadie. En cambio ellos se le metieron en el país, ¿no? Sí. Los franceses sobre todo. No sé Sí, qué opinás. creo que también los europeos, no es por ponerme, sin duda que, a ver, lo que han hecho, por ejemplo, los holandeses y los belgas en el Congo, sí. Claro. A ver, la campaña de expoliación de esas potencias existió siempre, Claro. pero no obstante, ojo que ellos tuvieron un tiempito en África, después los europeos se fueron hace muchos años, y África está cada vez peor, entonces evidentemente hay algo que tiene África, que no se le puede echar la culpa a los europeos, que África África evidentemente, la gente, no digo todos, por supuesto, pero evidentemente el continente africano vive de guerra en guerra, guerras tribales, matan presidentes, se viven matando, son cada día más pobres, y los opresores de los negros africanos no son los europeos blancos, son los propios negros que toman el poder y exterminan a la facción disidente. Sí. De modo que también tenemos que sacarnos del cuentito ese, no lo digo por nosotros que conocemos más o menos la historia, pero que dicen porque cuando salen estos temas en Estados Unidos, escúchame, el blanco, los principales exterminadores de negros son los propios negros y para eso da África. Entonces, porque le echan la culpa al hombre blanco de absolutamente todo, o al cristiano en general, o al occidental, Sí. y no es así, ¿viste? No es así. Lamentablemente África y su gente, debe haber un problema ahí, porque es el único continente que nunca ha prosperado. Claro. Y es el continente que más riqueza tiene, ¿no? Eso es lo llamativo, ¿no? ¿Sí? Es Esto, por supuesto, sin dejar de reconocer que ha habido abusos, Claro. ¿entendés? De algunas potencias europeas, pero no se le puede echar la culpa de lo que pasa en África a 100 años que tuvieron los ingleses, etcétera, ¿no? No, más vale que no. Y aparte, bueno, lo que yo decía que como, es como que muchos países que fueron, diríamos, abordados por en Francia, más que nada, viste que era un lugar que se ocupó bastante de la zona, de la región, diríamos, de África, y ahora le vinieron, y claro, cuando uno ve la selección francesa, no hay un francés, es la realidad, ¿no? O sea, Claro. viste que había memes que lo decía, pero bueno, yo entiendo que es como un vuelto que están recibiendo en base a lo que sucedió en otro momento. Que no es lo mismo que pasó acá, viste que yo la otra vez lo hablaba con vos en cuanto a lo que era España, que yo a veces no entendía a aquellos que defendían el hispanismo, cuando España hoy, te hablo de la actualidad, ¿no? La España de hoy es la gran ramera europea, ¿no? Porque ha caído, no mantiene ese bastión cristiano al cual nosotros conocimos y al cual, no, diríamos,
resaltamos, ¿no? Sí. Entonces, a uno no los entiende, ¿viste? ¿Qué estás defendiendo? Algo que no existe más, ¿no? Pero ojo, Pablo, igual, cuando uno defiende la hispanidad, no quiere decir que esté defendiendo a esta España. No, eso me lo dejaste bien en claro vos, eso me quedó claro cuando hablé con vos. Sí. Hablo de aquel que hace una construcción de algo que en realidad, sí, claro, es como el romanticismo, ¿no? O sea, vivimos de aquello que ya no existe más. Es lo mismo, nosotros somos rosistas, nos une la idolatría a Rosas o la admiración hacia Rosas, pero sabemos que el restaurador no está más, ¿no? En todo caso, pondremos en práctica alguna de sus principios y llevarlos adelante, pero no está más, o sea, no podemos exaltar eso como algo actual, ¿viste? Entonces, bueno, nada, cuando lo hablé con vos me quedó un poco más claro, pero hay algunos que no se los entiende, ¿viste? Vos decís, ¿qué está defendiendo este tipo? ¿Viste? Porque me quiero volver a España, ¿viste? Sí. A esta España, le digo. Claro. No, es que creo que confunden una reivindicación de lo que nosotros debemos como legado en gran parte. Lo cual coincidimos a hacer una contradicción histórica que es... una actualización a lo que está sucediendo hoy, ¿no? Porque hoy España, en realidad todo lo malo que estamos viviendo nosotros hoy es lo que ya en España ya se aprobó, ¿no? España hace poquito aprobó la ley de la eutanasia y estamos aquí que ya están empezando los debates sobre la misma, ¿no? O sea que nosotros, el idioma inclusivo, aquellos que creen que lo inventamos nosotros, no, viene de allá, ¿no? Ya hace rato que lo vienen practicando. No, y como ustedes dicen, ¿no? Es más, te diría que la principal hispanista es España, antihispanista. Exactamente. España es la principal que ha relegado de su identidad. Vos fíjate que casi todos los hispanistas es muy raro que los encuentres en España. Sí. Son americanos como nosotros, claro. O no sé, capaz tenés algún loco en Filipinas, ¿viste? Pero sí, también, claro, sí. Desmembrados, sí, por supuesto, y lo que están haciendo también en Argentina, en todos lados, ¿viste? Bueno, ahí está, y volvemos ahora al tema que nos compete, ¿no? Que justamente, fíjate vos cómo esta escuela, ¿no? De que llaman la teoría crítica, ¿no? Cómo han logrado que nos dividamos en todos los países del mundo, en todos los países de Occidente, diríamos, ¿no? Porque esto claramente en un país oriental no prospera en absoluto, ¿no? Lo sacan a patada en el culo, de una. Dice, acá con esa gilada no me vengan, ¿no? Es así, lamentablemente, ¿no? Uno se ríe, pero es triste. Sí, vos fíjate, incluso en los países musulmanes llegás a salir con esta boludez y te sacan a patadas en el orto. Claro. Te sacan a patadas, pero, y a mí me parece, en ese sentido me parece, a ver, yo no tengo ni simpatía ni por lo... Yo soy cristiano, lo único que me importa a mí son los cristianos, el resto a mí no me importa los musulmanes, los judíos, los paganos, los hindúes, nadie. Soy cristiano. Ahora bien, pero hay que reconocerles que los tipos por lo menos defienden lo suyo. Nosotros estamos defeccionando nuestro cristianismo, nos da vergüenza nuestro cristianismo. Sí. Y bueno, me parece que ahí tenemos que ser un poco más varoniles. Claro. Bueno, ahí está, ¿no? Sí. Pero también tiene mucho que ver qué ha sucedido dentro de lo que es la Iglesia Católica, ¿no? Evidentemente se ha dejado infiltrar y no ha hecho nada para oponerse. O sea, esto ya es un tema mucho más complejo a lo que son los países en sí, ¿no? Estamos hablando ya de una creencia de trascendencia, ¿no? Obviamente. Y bien dijiste vos sabés que estaba leyendo las noticias de estos días y vos sabés que Irán creó una aplicación para celular para fomentar el casamiento entre mujeres y hombres. Y después hoy salió la noticia del día de hoy era que se había casado Luis Novarecio con el Manfloro que salió hace un año, que se conocieron vía redes sociales. Entonces, increíble. Ahí te das cuenta cómo estamos, ¿no? De qué manera estamos de rodillas, ¿no? Inermes, como decía el querido coronel Seinelin, ¿no? Servidos en bandeja. Exactamente, estamos, sí. Sí, y así todo, la única voz que se ha levantado realmente contra esto, más allá de otros equívocos o cosas que no estemos de acuerdo que le podemos señalar, Trump fue el único que tuvo los huevos de decir, muchachos, el aborto es un crimen, dejó de financiar a los zurdos, dejó de fomentar la ideología de género, se salió no sé si era del Banco Mundial, hizo un proteccionismo, digamos, fue pensando más en su propia economía. Sí. En ese sentido, para mí
para mí Trump, repito, más allá de cuestiones que podemos llegar a señalarle, Sí. Para mí Trump fue el único que realmente se opuso a esta agenda globalista. El tipo es un patriota, te gusta, Sí. es un patriota, y yo Sí, sí, patriota totalmente. respeto a un patriota de Bolivia, Sí, de sí. Estados Unidos, y el tipo va a hacer lo mejor que sea, o sea, lo mejor para su país, y ojalá tuviéramos acá un tipo que se plante, ¿no? Y bueno, así le fue, ¿no? Ujú. Así le fue. ¿A Trump? Claro, por eso, justamente por defender los valores, diríamos, lógicos, ¿no? Por defender el orden natural, esa sería la palabra que correcta. Le Por armaron defender el nada. orden natural, el tipo termina ganando las elecciones y salió por la puerta de atrás. Un Porque esto golpe fue de así. estado mediático sería. Claro. Un golpe de estado Sí, pero le mediático. costó, pero yo creo que nunca se imaginó el postmodernismo o estos sátrapas que les iba a costar tanto. Tal cual. Y mal que mal, Trump se quedó con el 50% del electorado. Por eso te digo. O sea que, pero te digo que por lo menos fue un triunfo en el sentido que Trump todavía tiene un poder. Y no fue tanto lo que pasa, a mí lo que pasa en Estados Unidos, bueno, uno quiere que le vaya bien a todos, pero uno quiere que le vaya bien principalmente a su país. Claro. Pero eso, lo bueno del fenómeno Trump para mí, es que muchas naciones, muchos patriotas se dieron cuenta que podían hacer lo mismo, que era posible, porque antes de Trump, por lo menos yo, no sé el resto, pero mucha gente, o yo por lo menos decía, no, loco, nunca va a venir un presidente que diga, el hombre es hombre, la mujer es mujer, tú. Y cuando surge Trump y gana las elecciones, digo, ¿por qué esto no lo podemos hacer en otros países? Es posible, mucha gente se fue movilizando, y bueno, uno puede tomar esto, incluso mejorar cosas que tal vez Trump tenga que no nos guste demasiado, ¿entendés? Sí. Y para mí fue un fenómeno muy positivo, incluso el propio Bolsonaro, más allá que después él haga un panegírico de Israel, como los hijos, viste que en general están alineados completamente a la política. Pero Sí, lo llamativo de Bolsonaro es que él defiende los valores del orden natural y defiende a Israel, y Israel es un quilombo, ¿no? Porque la marcha del orgullo gay fue terrible, tienen el matrimonio igualitario, tienen el divorcio, tuvieron todo lo que tuvieron que tiene ese mundo que nosotros mal llamamos occidental, ¿no? Así que la verdad que es llamativo ese amor que tiene. Yo creo que debe ser por la billetera, no por otra cosa, ¿no? Claro, pero el Hay problema temas es que económicos. Claro, pero el problema es que tenemos que los grupos de izquierda apoyan a los grupos musulmanes, Sí. y los tipos más de derecha apoyan a Israel. Bueno, es un problema ese. Yo creo que el verdadero patriota no tiene que apoyar ni a Israel ni a los musulmanes, solo se tiene que concentrar en lo propio, ¿entendés? Tenemos que hacer eso. A mí me importa nada más Argentina, En eso estamos de acuerdo. nadie más. En eso estamos de acuerdo. Ahora yo te hago una pregunta. Sí. ¿Qué opinas de Putin, que defiende los valores del orden natural y dijo que Trump era un patriota? ¿Que Trump era un patriota? Sí. No, bueno, mira, Putin, si bien yo no entiendo mucho de geopolítica, pero sí que a ver, Putin económicamente tiene vinculaciones capaz con el régimen este de Maduro y todo esto, pero bueno, yo si fuera Putin, si yo soy ruso y a ver, y económicamente para mi país me conviene intercambio comercial con Maduro, y bueno, lo haría, pero por un tema únicamente económico, nada más. Obvio. Pero a mí Putin me gusta Putin porque también fue muy claro y no le importó el correctismo. Es más, antes que Trump te diría que Putin fue el que se opuso al tema este del matrimonio, del pseudo matrimonio homosexual y todas estas cosas. No, a mí Putin me gusta, y no solo Putin, después lo tenés a Obrak, ¿cuál es el de Hungría? Orbán. O sea, Orbán. Sí, Víctor Orbán. Los que tienen los huevos hoy son los de Europa Oriental. Los de Europa Occidental son todos una manga de maricones. Exacto. Fíjate, Sí. salvo capaz por que tenés algunas tentativas nacionalistas o patrióticas, o más de derecha. Polonia, conservadora. Hungría, ¿no? ¿Cómo? Polonia, Hungría, digo, que son los que Claro. que están Polonia, manteniendo. Hungría, capaz hay algún otro caso que yo no conozco, Claro. pero fíjate que de ahí vienen es más, los tipos son cristianos en serio, entonces capaz deberíamos tomar eso, pero a mí me parece que lo que tenemos que hacer nosotros, podemos tomar alguna cuestión de Putin, otra de Trump, pero tenemos que tener una identidad propia argentina, ¿entendés? Y tomar lo mejor de cada uno, pero con nuestras diferencias, por supuesto. Exactamente, en eso estamos de acuerdo. Lo que digo es que existe gente que aún dice, bueno, las cosas son así y no me van a infectar ustedes con sus
perversiones. Entonces tenemos que estar del lado de la gente que dice las cosas como son. Entonces yo creo que Putin es un tipo que se le ha plantado. No te olvides que en su momento vos los nombraste al principio de la charla, el ecologismo, en su momento él agarró y apresó a una argentina, no sé si te acordás, que era de Greenpeace. ¿Te acordás que hubo un quilombo internacional? Y sin embargo el tipo se plantó y dijo, bueno, sí, pero no tiene que hacer, o sea, en mi país mando yo. Y eso es lo que tenemos que decirle nosotros al mundo. En Argentina mandamos nosotros. Los que le gusta se quedan, a los que no le gusta se toman el palo. Váyanse como quieran, en avión, en barco, por tierra, pero acá mandamos los argentinos. Creo que en eso estamos coincidiendo. Totalmente. Pasa que necesitamos un tipo que tenga la personalidad de Putin o la personalidad de Trump. Personalmente te quiero decir en el sentido de que no se dejan por... O sea, los tipos se plantan con lo que piensan, ¿entendés? Exacto. Y eso es lo complicado, ¿no? Exacto. Sí. Mantener, respetar. Primero, cuidar los intereses de la nación. Segundo, respetar el orden natural. Y tercero, decirle al otro, tus derechos llegan hasta donde empiezan los míos, ¿no? Que lo que dice la Constitución, que no se cumple, debería de ser, ¿no? En la frontera... Ahí empieza la división. De aquel lado para allá mandás vos y de este lado para acá mando yo. Y lo bueno, que creo que eso es lo mejor, que siempre con los vecinos nos tenemos que llevar bien. Así como en el barrio tenemos que tratar de buscar esa comunidad, ¿no? Esa pequeña comunidad y que exista la solidaridad entre nosotros. Yo soy de los que creen que tenemos que volver a esa América grande que en algún momento fuimos, obviamente ya respetando que cada uno tiene su idiosincrasia y su nacionalidad, ¿no? Pero tenemos que ser un bloque fuerte para enfrentarnos a las potencias, porque si no, de esta manera somos muy fáciles de dominar. Al menos creo que va por ahí. Totalmente de acuerdo. Como vos decías en un momento, hay que apoyar al patriota, no sé, colombiano, mexicano. Tenemos que incentivar a que haya patriotas en cada país. Y vos fíjate que esto que hacemos nosotros... No sé, yo tengo amigos patriotas de varios países, vos también, seguro que Bautista también. Esto demuestra a las claras que nosotros, de ningún modo el patriotismo o el nacionalismo implica el rechazo o la persecución del otro, sino todo lo contrario, porque hay una hermandad, ¿entendés? En ese sentido. Totalmente. Exactamente, yo creo que justamente es eso, ¿no? Tenemos que ir a esa hermandad hispanoamericana. Tenemos un legado y tenemos que volver a ese legado, y creo que eso es lo que nos va a hacer grande a todos, ¿no? Porque salvarnos nosotros solos en este caso no nos va a servir de nada. Sí, es el primer paso, pero tenemos que ir a esa gran unión para enfrentarnos realmente a aquellas potencias que lo único que quieren es oprimirnos, porque es la realidad. O sea, en algún momento, en la década del 70-80, se acuñó que nosotros éramos el patio trasero de los Estados Unidos, y desde acá de Toro y Pampa le decimos que nosotros somos el patio trasero de nadie, ni de ellos, ni de ninguno que quiera venir a poner los pies acá. Así que... Exacto. Querido Cristian, decile a la gente que te escucha acá en Toro y Pampa, que muchos te deben conocer, pero algunos quizás no, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? Mira, Pablito, estoy en YouTube como Cristian Rodrigo Iturralde. Últimamente estuve medio perezoso, pero algunos videos van a encontrar ahí. Bien. En Facebook igual. En Instagram también es Cristian Rodrigo Iturralde. Y este libro sobre el inicio de la nueva izquierda estará disponible, calculo yo, ya que saldrá de imprenta en 1 o 2 semanas y lo publica el Grupo Unión Editorial. Excelente. Bueno, excelente. Entonces, más o menos en 2 semanas tenemos el libro ya a la venta, y cualquiera que lo quiera o que lo desee se puede comunicar con Cristian Rodrigo Iturralde por Facebook o por Instagram, y ahí vos le vas a hacer llegar el libro. Exactamente. Excelente, sí, así será, che. Bueno, querido, también te quería felicitar porque fuiste padre hace muy poquitito, así que bueno, bienvenido al club de los que somos padres. Felicitaciones. Gracias, sí, es una verdadera bendición, viejo, la verdad que sí. Qué bueno, qué bueno. Espero que sea que con salud y enseñándole los valores que nos han enseñado nuestros padres a nosotros, ¿no? Los del bien, sobre todo. Así será, como digo siempre, con la esperanza de que sea un soldado de Dios y de la patria. Así que ojalá que Dios lo disponga de ese modo. Va a ser así, no me cabe la menor duda teniendo el padre que tiene. Cristian, te mando un gran abrazo, gracias por esta entrevista,
Hemos charlado un poquito de todo. Si bien la excusa era la escuela de Frankfurt, yo creo que hemos abordado Un montón de temas. un montón de temas, así que siempre contento con poder hablar con vos y sabés que esta es tu casa. Bueno, les agradezco mucho, Bautista, Pablito querido, y para lo que necesiten estoy, y bueno, muchas gracias y bueno, viva la patria, por supuesto. Como siempre, y que no perezca. Viva. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Bueno, nos vemos. Bueno, gente, así pasaba Cristian Rodrigo Iturralde, un amigo de la casa de Toro y Pampa. Así es. Siempre que lo hemos llamado, siempre él ha tenido muy buena onda con nosotros. Ujú. En algunas cosas quizás coincidimos, en otras quizás no, pero bueno, creo que estamos buscando siempre, tratamos de buscar la unidad de concepción. Totalmente. Y como se charló recién, o sea, Sí, la unidad de concepción sin pasa miramiento, por ahí. sin Exacto. miramiento. En algunas cosas él opina de una manera y nosotros quizás de otra, pero buscando siempre el bien común, ¿no? Y en lo más importante estamos de acuerdo, creo que es lo mejor. Siempre. la Pablo, patria. quería mencionar...